Hola mis amigos, este trimestre de la lección de la escuela sabática lleva como título Alusiones, Imágenes y Símbolos. Es el estudio de todo este trimestre y en esta semana nos toca estudiar el tópico acerca del libro de Génesis como fundamento. Pero para eso vamos a orar, para que Dios hable. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos tu dirección en el estudio de esta semana de la lección de la escuela sabática. Acompáñanos, Dios, y enséñanos. En Jesús. Amén. El título lleva el Génesis como fundamento. Y el versículo de memoria está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante es que el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, da a conocer un punto muy importante y central en el Evangelio: el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y qué interesante que en el libro de Apocalipsis también se menciona al Cordero. El Cordero en el libro de Apocalipsis cumple un papel importante y central dentro del maravilloso plan de la salvación. Pero qué interesante es que ya muchos años atrás, cientos de años atrás, el primer libro de las Escrituras, llamado Génesis, describe acerca de ese maravilloso Cordero. Vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis que aparece el Cordero de Dios para poder salvar a Adán y a Eva de la muerte. Qué expresión de amor de dar al Cordero para que el Cordero sea el que pueda ser el sustituto para que Adán y Eva no murieran eternamente. Y gracias a Dios, en el libro de Génesis encontramos muchas expresiones muy especiales y muy importantes que es necesario conocer acerca del Cordero de Dios, ya que hay muchos temas especiales para poder comprender también el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hay una conexión muy importante del Cordero de Dios en todas las Sagradas Escrituras, pero en el libro de Génesis, el Cordero aparece ahí como un tópico muy importante y muy especial que se va a llegar a ver en todas las Sagradas Escrituras. Mis amigos, en esta semana vamos a estudiar puntos muy importantes acerca del Cordero de Dios en la expresión del amor de Dios, el amor de Dios dado para la humanidad. Pero antes de poder ver la expresión de Dios a la humanidad, tenemos que comprender un punto muy importante acerca del principio de la mención. El principio de la mención es, por ejemplo, cuando una persona en los primeros semestres o el primer año de una carrera universitaria se quiere preparar para tener un título universitario de 4 o 5 años, en los primeros semestres el profesor, la parte académica, le dan a conocer muchas instrucciones generales que posteriormente, con el transcurrir de los años, van a llegar a reforzar aspectos muy importantes y muy especiales. Y en relación a esto, Dios también tuvo en mente darnos el principio fundamental del libro de Génesis, porque en el libro de Génesis arroja una maravillosa luz para poder comprender progresivamente lo que Dios siempre ha planificado desde antes de la fundación del mundo, su maravilloso plan de la salvación. Y qué interesante es que a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos comprendiendo poco a poco, a través de las Escrituras, poco a poco vamos comprendiendo ese maravilloso e inmenso amor de Dios para con nosotros. Y qué interesante es cómo el amor de Dios se ve por cada uno de nosotros. Y la Biblia lo describe muy claro en el tema central
del versículo de la Biblia que describe aquí. A propósito, ese versículo es uno de los versículos más favoritos que me gusta mucho de la Biblia. Y el Evangelio dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El principio del amor de Dios, la vida eterna en Jesús, en su amor para con todos nosotros. Y en esta semana vemos este punto muy especial acerca de esto. Y en el amor de Dios, amigos, es algo muy interesante comprender que el amor de Dios es un amor que se desprende, es Dios que se entrega, es Dios que se da a conocer, pero que tristemente ese maravilloso amor de Dios para con nosotros es mal comprendido, porque nosotros somos seres humanos pecadores, tenemos muchas limitaciones, muchas cosas muy albergadas por nuestra naturaleza humana caída, que no comprendemos el maravilloso amor de Dios. Muchas veces somos egocéntricos, nos centramos en nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás. Y poco a poco, en vez de encontrar la salida de la solución en Jesús para poder comprender su amor, el enemigo nos va arrastrando y nos va arrastrando. Precisamente la lección de la escuela sabática tiene como propósito enseñarnos a entender que para poder entender las profecías bíblicas, primero tenemos que centrarnos en el autor del amor, que es el Señor Jesucristo. Él es amor. La Biblia dice, Dios es amor, Él es el amor. Y Jesús nos va a ayudar con su amor en este proceso de aprendizaje a través de las profecías bíblicas a comprender lo que Él quiere lograr con nosotros, por lo que Él hizo por nosotros en nuestra condición. Y mis amigos, hay algo muy interesante, que cuando al final de los días, al final de los tiempos, todo esto termine en el cielo y en el universo, va a suceder algo muy especial, que el carácter de Dios, que fue mal interpretado, juzgado injustamente por el archienemigo llamado Diablo y Satanás, será totalmente aclarecido al 100% en relación a todo lo que Dios hizo por nosotros en esta humanidad, de esta raza humana pecadora. Y mira lo que dice el Espíritu de Profecía, el libro El conflicto de los siglos, en relación a esto. Dice así: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser humano que todo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. ¡Qué impresionante! Para llegar a esa expresión en donde todo será limpio, limpio, limpio en relación al planeta Tierra, en relación a nuestra vida que va a ser transformada en un abrir y un cerrar de ojos. Dios ha intervenido en el pasado con un propósito santo y lo ha hecho a través de su maravilloso plan de salvación. Y podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 22 la historia de Abraham e Isaac. Un día Dios le dijo a Abraham: Abraham, ahí tienes a tu único hijo, a quien amas, llévalo al monte Moria y sacrifícamelo ahí. Y Abraham llevó a su hijo al monte Moria para cumplir lo que Dios le había dicho. El amor a la obediencia a Dios le motivó a Abraham a hacer lo que tenía que hacer, a sacrificar a su hijo único. Pero ustedes conocen la historia, mis amigos, cómo Dios tuvo que manifestar eso en la experiencia de Abraham para que Abraham comprendiera que un día Dios iba a entregar el regalo más especial, el don más bonito del universo, del cielo, a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, en Jesús, ese maravilloso Cordero que simboliza a Jesús,
Él pagó la deuda del hombre con su propia vida. Y qué impresionante es en relación a esta escena maravillosa de lo que Abraham vio. Pero viene una pregunta en relación antes que supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Isaac le hace una pregunta a Abraham, su padre. Le dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? En los 38 libros del Antiguo Testamento aparece esa pregunta: ¿dónde está el cordero? Y qué impresionante es que en los 38 libros del Antiguo Testamento se ve al cordero, al cordero, al cordero de Dios. Se ve interesante en el libro de Isaías. En el libro de Daniel se ve al Cordero, especialmente en el libro de Daniel capítulo 9, se ve al Cordero de Dios a través de una cronología del momento de su aparición, en el momento que iba a entregar su vida por nosotros. ¡Qué interesante! Pero en el Nuevo Testamento también se ve al Cordero, y en el libro de Juan aparece el Cordero. Yo me imagino que Juan el Bautista, cuando dijo esta declaración, mirando a Jesús que estaba viniendo hacia él en el río Jordán, mirándole, Juan dijo: este es el Cordero. En medio de la multitud que estaba bautizando con agua, dijo, mirándole a Jesús: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo me imagino que Juan estaba respondiendo a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Y el Cordero era Jesús, el Hijo de Dios, que tomó una naturaleza humana para poder salvar a la humanidad de la condición, de la consecuencia del pecado. Y interesante es esto, porque encontramos, ¿no?, que también la lección de escuela sabática en relación al Cordero da a conocer acerca de lo que es la muerte, lo trágico de lo que apareció en este escenario. También el libro de Génesis capítulo 3 dice que la señal de obediencia que dio Dios a Adán y a Eva en el capítulo 2 del libro de Génesis es que el hombre y la mujer no deberían de comer el fruto prohibido. Y conocemos la historia: Adán y Eva comieron el fruto prohibido que Dios les dijo que no coman, que estaba en medio del jardín del Edén, y Adán y Eva comieron el fruto prohibido y inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, se escaparon de la presencia de Dios, se escondieron, pero gracias a Jesús, el Cordero, aquella tarde de aquel gran día trágico que ocurrió, que quedó marcado en la historia de la humanidad, el Cordero murió para salvación de vida eterna. Y una vez más vemos lo que dice el libro de Génesis capítulo 4. En el libro de Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Abel y Caín. Y la historia describe que Caín tuvo malas intenciones con su hermano y dijo: voy a matar a mi hermano. Y le engañó, le dijo: vamos a pasear al parque, al campo. Y cuando fueron a aquel lugar, Caín por detrás mató a su hermano Abel. Imagínense ese cuadro muy doloroso para Adán y para Eva. Los padres siempre saben que en algún momento van a dejar de existir y que sus hijos lo van a enterrar. Pero qué triste es ver que un padre entierra a su hijo. La escena de Génesis 4 es una escena muy dramática, muy terrible para los corazones de Adán y Eva, porque vieron enterrar a su hijo Abel, un hombre justo que había vivido y había sido injustamente maltratado y matado por su hermano Caín. Imagínate esa experiencia de lo que sucedió en aquel momento. Amigos, el dolor de la muerte es muy fuerte. Solamente las personas que hayan pasado algo así saben lo que es eso. Pero sabes que a pesar que la muerte es un intruso, porque el hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir eternamente. Son las consecuencias del pecado, de la desobediencia, del mal,
que el enemigo originó todo eso en el jardín del Edén. Todo es parte negativa, pero en medio de todo el dolor, de toda esa experiencia trágica, vemos a Jesús. Jesús, un hombre justo, un hombre bueno, recto, el Hijo de Dios, viviendo una vida perfecta, fue injustamente maltratado, bofeteado, ridiculizado, llevado al Gólgota. Pero Jesús tuvo que pasar esa experiencia por amor. Si hay algo que le motivó a Jesús, a pesar del dolor que iba a enfrentar, ha sido solamente el amor por una raza humana caída, pecadora. Amigos, Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos, por eso que Jesús murió por nosotros. Pero sabes, la muerte se convirtió en victoria cuando Jesús resucitó de entre los muertos. ¡Qué bendición! Mira lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús, mis amigos, la mayor de todas las esperanzas. Jesús, el mayor de todo el mensaje de la salvación. El amor de Jesús, el amor de Dios. Qué impresionante. Tenemos a un Dios que nos ama, que dio todo por nosotros. Y los evangelios describen ese maravilloso amor. Amigos, pero también tenemos que ver el amor de Dios a través de la historia de la humanidad, de cómo Dios se manifestó en este mundo cruel. Vemos, hay dos relatos en la Biblia de las cosas, de las consecuencias que el enemigo hizo desde el cielo y lo trasladó aquí en la tierra. Y vemos de lo que sucedió, ¿no?, en el capítulo 3, como ya hemos mencionado. Pero este punto es necesario mencionarlo para poder mostrar el engaño satánico, el engaño del enemigo en relación a comer el fruto prohibido, hablándole a Eva, y después Eva, seducida por el enemigo, le dio a Adán, y vemos el engaño del enemigo. Pero también vemos que el enemigo sigue haciendo su engaño. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12, 13 también se describe que el enemigo engaña a todo el mundo. Ha venido con una gran ira de destruir todo lo bonito, todo lo hermoso, todo lo creado de Dios. Por eso que el enemigo se disfraza de muchas formas, de muchas maneras. Hace todo eso con el único propósito de destruir nuestra vida. La declaración de Pedro me gusta bastante, donde dice que el enemigo ha venido y está como león rugiente buscando a quien devorar. Te quiere devorar a ti, me quiere devorar a mí. Está buscando la manera y la forma, se disfraza, engañándonos, diciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, contradiciendo todo, pero nosotros lo podemos resistir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a cuentas con Jesús, si nos acercamos a Jesús, si nos conectamos con Jesús, si vivimos un día a la vez, todos los días de nuestra vida, vamos a poder conocer y saber los discernimientos satánicos que tiene en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestras amistades, en contra de la sociedad, en contra del mundo. Por eso que es muy importante, mis amigos, estudiar las profecías bíblicas. Es muy importante comprender el mensaje de la lección de este trimestre a través del libro de Apocalipsis. Entender lo que Dios ha hecho a través de lo que Dios está hablando en el libro de Génesis. Para poder comprender esas malas intenciones del enemigo, hay que buscar a Dios, y Dios está dispuesto a darnos discernimiento, sabiduría y sobre todo la guía máxima de la palabra de Dios, el libro sagrado. Amigos, busquemos a Dios.
El enemigo ha prometido muchas cosas malas, pero Dios también ha prometido muchas cosas buenas. Y más fuerte es Dios que el enemigo. Dios es un Dios grandioso, poderoso. Nada nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando estamos con Jesús, nada nos va a poder separar. Ni tribulación, ni muerte, ni principados, ni muerte, ni tempestades, nada. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios queriendo salvarnos. Es Dios queriendo ayudarnos en este gran conflicto. Por eso que el libro de Génesis es el fundamento especial para poder conocer esas malas intenciones del enemigo. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Por eso, mis amigos, el libro de Génesis es el núcleo del maravilloso plan de la salvación efectuada en nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude en esta semana a seguir comprendiendo más del maravilloso e inmenso amor de nosotros, de Dios por nosotros, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el estudio de la lección de la escuela sabática. Padre, ayúdanos a aferrarnos a ti, a estar en tus manos. El enemigo ha descendido con gran ira, pero Dios, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Por eso, Padre, toma nuestra vida y ayúdanos a acercarnos a ti y seguir aprendiendo a través del fundamento del libro de Génesis el maravilloso plan de salvación efectuado en Jesús. Y con ese maravilloso amor vamos a seguir comprendiendo el libro de Apocalipsis, un libro profético que nos ayuda a conocer las intenciones del enemigo. Pues contigo, Señor, vamos a prepararnos para ser buenos hijos tuyos como tú quieres que seamos. Te lo pedimos, Padre, estas oraciones, que nos acompañes y nos ayudes en todo lo que tienes para con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Bye.